Continuando con la clasificación de polígonos, tenemos según la medida de sus lados y ángulos. A ver, vamos a tener primero un polígono equilátero. ¿Qué es un polígono equilátero? Es aquel que tiene todos sus lados congruentes, o sea, tiene la misma medida. Este ladito va a tener la misma medida que el lado de acá, que ahí lo denotamos con una letra A. Este también va a medir A y esta parte también A. Todos los tres lados de este polígono miden la misma medida. Acá observamos también un cuadrilátero, que también es un polígono. Sus cuatro lados van a tener la misma medida, B y B. Observamos acá un polígono de 5 lados, que es un pentágono. Entonces, cada lado va a medir Q, por lo tanto, todos sus lados van a tener la misma medida. Por lo tanto, son polígonos equiláteros. Pasamos a los polígonos equiángulos. ¿Quiénes son los polígonos equiángulos? Es aquel cuyos ángulos internos son congruentes, o sea, obtienen la misma medida. Observamos aquí que los ángulos internos, alfa, 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 tienen todos la misma medida. Todos sus ángulos internos de este polígono de 6 lados, que es un hexágono, tienen la misma medida. Por lo tanto, también si son sus ángulos internos iguales, los ángulos externos también van a ser iguales. Por aquí le colocamos phi, 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 todos van a medir phi. Muy bien. Y sabemos que la suma de los ángulos externos, ¿cuánto es? 360. Pasamos ahora al polígono regular. Este magnífico polígono regular. ¿Qué es el polígono regular? Es a la vez equilátero y también equiángulo. O sea, va a tener la misma medida de sus lados y la misma medida de sus ángulos. Ahora observamos aquí un octágono regular, donde observamos que todos sus ángulos internos tienen la misma medida y sus lados miden A. Por eso le hemos colocado una flechita, una rayita, que este también va a ser A, este también es A. Todos sus lados van a ser A, van a tener la misma medida y los ángulos de igual manera. Entonces vamos a seguir para la parte de acá, vamos a seguir con polígono regular. Observamos aquí, vamos a estudiar un poco más profundo el polígono regular. Observamos aquí un polígono de 5 lados que es regular porque todos sus lados van a tener la misma medida. Miren, este A, este también A, y esta parte también A, y esta parte también A. Ya sabemos que aquí le hemos puesto A medios y A medios, la suma es a todo este lado. Muy bien, este polígono regular de 5 lados, vamos a colocar por aquí sus elementos de este polígono. ¿Qué tenemos? Los polígonos tenemos sus ángulos internos. A ver, vamos a observar por acá. Ángulos internos. Primero vamos a centrar con el centro del polígono, ¿ya? El centro, que es aquí la O, lo estamos denotando. Alfa va a ser la medida de sus ángulos internos, que ya sabemos que sus ángulos internos van a ser iguales. Y la medida de los ángulos externos está por tita, también van a ser iguales, todos tita, tita. Y acá el omega, medida del ángulo central. Toda esta parte va a ser la medida del ángulo central. Toda esta parte va a ser la medida del ángulo central, Solo que aquí en este triángulo que hemos formado aquí, se ha denotado de la siguiente manera porque sabemos que en un polígono, aquí le podemos trazar una altura, de esta manera, trazamos una altura y va a ser una bisectriz. Omega medios, omega medios. Y acá también los lados A medios y A medios. Muy bien. Ahora sí, hayamos hecho algunos estudios. Vamos a colocar algunas propiedades de este polígono regular. ¿Qué tenemos? Que la medida del ángulo interior, la medida del ángulo interior va a ser igual a ¿qué? A 180 n menos 2 sobre n. Porque sabemos que la suma de los ángulos interiores, ¿no?, de un polígono es 180 por n menos 2. Pero acá nos están pidiendo la medida de uno, solamente un ángulo. ¿Qué sería? La suma sobre n, ¿ya? Sobre el número de lados, que es n. Igual manera, para la medida del ángulo exterior, la suma de los ángulos exteriores, ¿cuánto sale? 360, lo colocas arriba. ¿Y cuántos lados tiene este polígono regular? Lo divides y vas a sacar el ángulo tita. Muy bien, a ver, si queremos aquí, ¿cuántos lados tiene? 5 lados. Entonces lo dividimos entre 5
sería que θ va a valer 72. ¿Ya, chicos? De esa manera. La medida del ángulo central, ¿cómo está dado la medida del ángulo central? Sería como aquí, mira, sabemos que ¿cuántas veces lo divide? Mira, 1, 2, 3, 4, 5. Es como si fuera una torta y lo estás cortando en ángulos iguales, ¿verdad? En 5 lados iguales. Entonces sería entre 5 y sale también 72. Aquí se concuerda que el ángulo exterior es igual a ¿qué? Al ángulo central. Tienen la misma medida, solamente para un polígono regular. Por acá vamos a observar que todo polígono regular se puede escribir en una circunferencia, ¿ya? Aquí miren, tenemos un polígono de 6 lados. Aquí observamos un polígono de 6 lados, un hexágono. Está inscrito, se puede escribir dentro de ¿quién? De una circunferencia. Por eso hay una propiedad que cada vez que el polígono tenga más lados, se va a acercar ¿a quién? A la circunferencia. Entonces, cada vez que va a tener más lados, se va a acercar a toda esa circunferencia. Entonces, al final y cabo, si tiene infinitos lados, el polígono, ¿qué se va a asemejar? A la circunferencia. ¿Ya? Cuando tiende al infinito, se va a acercar a la circunferencia. Longitud, acá R va a ser el circunradio, el radio de la esfera, de la circunferencia, y va a ser aquí el radio de la circunferencia, y O va a ser el circunradio. O sea, ¿qué significa circunradio? Que va a ser el centro de la circunferencia y el centro de este polígono también. Pasamos a los ejercicios resueltos. Ejercicio 7. El ángulo exterior de un polígono regular mide 30 grados. ¿Cuánto suman las medidas de sus ángulos interiores? Muy bien, colocamos por aquí solución. El ángulo exterior sabemos que ¿cuánto es? 360 entre el número de lados, solamente cuando es un polígono regular. Pero acá nos dicen que ese polígono regular, su ángulo exterior, ¿cuánto mide? 30. Entonces lo voy a igualar a 30. 360 sobre n, 30. Y ahí voy a encontrar cuánto vale el valor de n. Este n pasa a multiplicar, aquí dejas el n. Y el 30 pasa a dividir, se van los ceros. 36 entre 3. N solamente ¿cuánto vale? 12. N va a valer 12. ¿Qué nos piden? ¿Cuánto suman las medidas de sus ángulos interiores? Colocamos aquí la suma de los ángulos interiores va a ser igual a ¿cuánto? La formulita. Suma de los ángulos interiores es igual a 180 por n menos 2. Siempre al número de lado le quitabas 2 y lo multiplicabas por 180. Tiene 12 lados, le restamos 2, sería por 10. 180 por 10, 1800. Es la respuesta de nuestro problema número 7. Problema número 8. En un polígono regular se cumple que el doble de un ángulo exterior excede en 90 grados a un ángulo interior. Calcula el número de lados. Vamos a darle solución para este ladito. Colocamos de esta manera. Vamos a tener en cuenta que el ángulo interior, ¿a qué es igual? A 180 por n menos 2 entre el número de lados. Solamente un ángulo interior, ¿ya? El ángulo interior de un polígono regular. Acá colocamos, ahora para un polígono regular, su ángulo exterior, ¿cuándo estaría dado? 360 entre el número de lados, que es n. Muy bien, entonces vamos a colocar por el dato del problema que nos dice que el doble de un ángulo exterior, entonces doble de un ángulo exterior, aquí colocamos 360 entre n, menos, porque exceder es mejor dicho, cuando tú restas, vas a tener esa cantidad, 90, ¿ya? Vas a tener la cantidad de 90, exceder, ¿ya? Se está sobrepasando. Entonces colocamos aquí el ángulo interior, que es 180 por n menos 2 entre n. Colocamos, es igual a 90 y comenzamos a operar. Mínimo n, y acá colocamos 2 por 360, 720, menos 180 por n, 180n, menos por menos, más 360, porque el 180 multipliqué por 2. Muy bien, este n pasa a multiplicar, sería 90n, pero acá hay un 180n.
pasa a sumar, ¿cuánto sería? 270n. Y acá solamente me queda la suma de 360 más 720, que es 1080. El 270 pasa a dividir, n es igual a ¿cuánto? A 4. Muy bien, calcule el número de lados. ¿Cuántos lados tiene? 4 lados. Pasamos al ejercicio número 9. Determine la medida del ángulo X si ABCD es un pentágono regular. Aquí observamos un pentágono regular, mire. Este es un pentágono regular. Colocamos por acá la solución y nos están pidiendo el valor de X. Pero si es regular, todos sus lados van a ser iguales y sus ángulos interiores también son iguales. Graficamos de la siguiente manera y aquí colocamos que todos estos lados van a ser iguales. Colocamos puntito, puntito y significa que ese lado va a ser igual al lado de acá también. Muy bien, entonces observamos que si tengo dos lados iguales, entonces voy a formar un triángulo isósceles. A lados iguales se le van a poner ángulos iguales. Mira, se le pone ángulo igual, ángulo igual. Muy bien, y este ángulo le colocamos que es alfa. Pero este alfa sí lo podemos hallar. ¿Cómo así, profe? A ver, tenemos la fórmula del ángulo interior. Podemos aplicar esta formulita del ángulo interior en un polígono regular y vamos a sacar cuánto vale alfa. Muy bien, colocamos por acá. Decimos 180, ¿cuánto vale n? N vale 5, porque son 5 lados. 5 menos 2, 3. Entre 5 dividimos y sale ¿cuánto? 108. Muy bien, dividimos quinta, quinta, 108. Muy bien. Ahora tenemos, observemos, en este triángulo ya tenemos que este es 108. Colocamos así de esta manera. 108, 2x más x, ¿verdad? ¿Es igual a cuánto? A 180. Aquí tenemos esta partecita superior de este triángulo, de este polígono. Un triángulo, 2x más alfa es igual a 180, pero alfa ya sabemos cuánto es, 108. 4x, el 108 pasa a dividir, ¿qué me queda? Pasa a restar, disculpen, pasa a restar, 72. El 4 ahora pasa a dividir, x es igual a ¿cuánto? A 18. X es igual a 18, por lo tanto, esa va a ser la respuesta de nuestro problema.